Saludos, exploradores de la historia. Hoy descubriremos el encanto seductor de la antigua Roma a través de Tintinnabulum, símbolo de protección, prosperidad y virilidad. Este pequeño tesoro, más que un simple amuleto, era el secreto mejor guardado para atraer la buena fortuna y repeler la energía negativa en los hogares romanos. Desde sus misteriosos inicios hasta su impacto en las vidas cotidianas. ¿Qué secreto escondía el Tintinnabulum en la antigua Roma? Descubrirás cómo este tintineante talismán agregaba un toque sensual a las creencias romanas. Prepárate para un viaje donde el misterio se combina con la seducción, la antigua Roma y la Iglesia Católica. Bienvenidos al placer de la historia. Orígenes misteriosos. ¿Cuándo y por qué surgió la necesidad de un símbolo de protección en la cultura de la antigua Roma? En esta sección, desvelaremos los misteriosos comienzos del Tintinnabulum, conectando los hilos de la historia para comprender cómo un simple objeto se transformó en un poderoso símbolo de seguridad en la antigua Roma. Contextualización histórica. En las entrañas de la antigua Roma, una necesidad vital emergió entre sus ciudadanos, la búsqueda de protección. A medida que la ciudad crecía en tamaño y complejidad, y las amenazas externas e internas acechaban, nació la necesidad de un símbolo que ofreciera seguridad tangible y espiritual. Creencias arraigadas. La sociedad romana estaba impregnada de creencias profundamente arraigadas en la influencia de lo sobrenatural en la vida diaria. Factores como el temor a los dioses enojados, la incertidumbre ante eventos naturales y las constantes luchas políticas fomentaron la búsqueda de elementos que brindaran resguardo y estabilidad. Aplicación en diversos contextos. No solo era la protección física, sino también la espiritual, lo que buscaban los romanos. El Tintinnabulum, con su diseño y sonido únicos, se incorporó a diversos contextos, desde la protección del hogar hasta la participación en ceremonias y eventos significativos. Diseño y significado del Tintinnabulum. En el taller de los hábiles orfebres romanos, nacía el Tintinnabulum, una obra maestra de diseño con un propósito claro: fusionar protección y prosperidad. Los artesanos seleccionaban cuidadosamente los materiales para crear un amuleto que no solo fuera visualmente atractivo, sino también imbuido de poder simbólico. Cada Tintinnabulum, cuidadosamente confeccionado, llevaba consigo una carga significativa de creencias y propósitos. Simbolismo asociado. El diseño del Tintinnabulum estaba impregnado de simbolismo. Desde la elección de los metales hasta la forma específica del amuleto, cada elemento tenía un propósito. Los romanos creían que ciertos metales tenían propiedades protectoras y la forma del Tintinnabulum podía representar elementos relacionados con la prosperidad y la buena fortuna en los hogares romanos. Relación con la prosperidad. El Tintinnabulum no solo era un guardián, era un imán de prosperidad. Los elementos específicos en su diseño se asociaban con la abundancia y la buena fortuna en la mitología romana. Al incorporar símbolos de la riqueza y la fertilidad, los romanos creían que este amuleto no solo protegía contra las energías negativas, sino que también atraía la prosperidad a los hogares. Creencias sobre la protección. El Tintinnabulum se consideraba un escudo contra las fuerzas negativas. La creencia en la capacidad de este amuleto para disipar malas energías se extendía por toda la sociedad romana. Desde la protección contra influencias espirituales hasta la defensa contra eventos desafortunados, el Tintinnabulum se consideraba un guardián fiable de los hogares. Explorar estas creencias nos sumergirá en la mentalidad de los romanos, quienes confiaban en la capacidad de estos objetos para crear un refugio seguro en sus residencias. Ceremonias y rituales, creencias sonoras en la antigua Roma. El Tintinnabulum no solo era un objeto visual, sino que su esencia se amplificaba a través de su distintivo tintineo. En la antigua Roma, el sonido de este amuleto era interpretado como un lenguaje místico. Los romanos atribuían significados específicos al tintineo, creyendo que cada tono y cadencia eran señales divinas. Este componente sonoro añadía una dimensión espiritual y emocional a la experiencia del Tintinnabulum, haciéndolo más que un simple objeto decorativo.
La resonancia en rituales y eventos. El sonido del tintinnabulum no solo se limitaba a los hogares, su presencia en rituales y eventos importantes lo convertía en un componente vital, donde la interpretación de este sonido en diferentes contextos destacaban su conexión con las prácticas espirituales y culturales. ¿Se te asemeja esta práctica con los diferentes sonidos de las campanas de las iglesias? Cada vez que, a través de este medio, envían señales del comienzo o finalización de algún tipo de ceremonia, como la Eucaristía o el funeral de algún individuo. ¿Crees que aún perduran algunos aspectos de la cultura romana? Incorporación en rituales cotidianos. El tintinnabulum, más allá de ser un simple adorno, se integró profundamente en los rituales diarios de los romanos. Desde la apertura de la casa hasta las celebraciones de festividades religiosas, este encantador amuleto desempeñó un papel destacado. El sonido distintivo del tintinnabulum no solo marcaba la entrada a un hogar, sino que también se asociaba con la protección de los espacios sagrados. En ceremonias religiosas y rituales espirituales, este amuleto se utilizaba para establecer una conexión entre los participantes y los dioses, creando una atmósfera de protección y buena fortuna. Representación fálica. En algunos casos, el tintinnabulum no solo se limitaba a representar aspectos de protección y prosperidad, sino que también llevaba consigo simbolismo fálico. Algunos de estos amuletos, especialmente aquellos con formas más alargadas y estilizadas, podrían haber tenido una representación simbólica más amplia asociada con la fertilidad y la virilidad. Exploraremos cómo esta interpretación fálica del tintinnabulum se entrelazaba con las creencias romanas sobre la prosperidad y la fertilidad. Culto a la fertilidad. El simbolismo fálico tenía profundos vínculos con el culto a la fertilidad en la antigua Roma. Los romanos conectaban estos elementos a través de sus prácticas religiosas y rituales, considerando el tintinnabulum como un amuleto que no solo protegía, sino que también invocaba la energía vital y reproductiva. Impacto cultural e implicaciones religiosas después del cristianismo. Transformación de significados. Con la llegada del cristianismo, la interpretación de símbolos, incluido el simbolismo fálico del tintinnabulum, experimentó una transformación significativa. La nueva cosmovisión cristiana trajo consigo cambios en las percepciones culturales y religiosas. Las antiguas representaciones fálicas fueron reinterpretadas o incluso censuradas en el contexto de la nueva fe y como el tintinnabulum, originalmente vinculado a la fertilidad, se adaptó a las sensibilidades cristianas. Influencia en rituales cristianos. Analizaremos si elementos simbólicos, como el tintinnabulum, encontraron su lugar en rituales y prácticas cristianas. ¿Fueron adoptados o modificados para alinearse con la nueva religión? La intersección entre las antiguas creencias y las prácticas cristianas proporciona un campo intrigante para explorar cómo los objetos culturales fueron recontextualizados en la transición de una era a otra. Censura y olvido. Es posible que algunos elementos simbólicos, especialmente aquellos que podían interpretarse como fálicos, hayan sido censurados o relegados al olvido en el contexto de la moral cristiana. El uso del falo fue tan popular que al cristianismo le costó bastante erradicar sus obsesiones. San Basilio, siglo IV después de Cristo, se quejaba que su utilización estaba bastante extendido. Además, en el siglo VII después de Cristo se pedía penitencia a pan y agua para los que hiciesen uso de dicho elemento. Y es que el culto al falo seguirá perviviendo a lo largo de muchos siglos, solo hay que darse una vuelta y fijarse bien en las numerosas catedrales cristianas para ver esta tradición fálica esculpida entre sus piedras, pero eso ya es otra historia. En el Cerro de la Hontanilla del pueblo de Los Hinojosos, en Cuenca, nos encontramos con unos falos de piedra que datan de época romana. Son un símbolo de culto a la fertilidad dirigido tanto a personas como a cosechas. Aquellos rituales han perdurado hasta tiempos recientes respetados y sobreviviendo a cambios religiosos. Estos símbolos tenían un significado que va mucho más allá de lo sexual. Una vez más nos encontramos con la tradición romana, con unas creencias, rituales y prácticas que han llegado hasta nuestros días. Los falos de piedra que podemos encontrar en el pueblo de Los Hinojosos miden aproximadamente 1,04 metros de altura. Y los estudios realizados nos hacen una referencia estimada de que fueron construidos y ubicados hace más de 2000 años en el paraje conocido como Cerro del Santo de la Hontanilla, como explica el investigador conquense Miguel Salas Parrilla, natural del pueblo cercano de La Almarcha, en su estudio Los falos de piedra de Los Hinojosos, Cuenca.
Nota sobre su culto extinguido. Culturas populares. Revista electrónica 3, septiembre-diciembre de 2006. La Iglesia Católica, heredera de la cultura romana, en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, en Roma, sede del catolicismo, tiene la forma de una enorme matriz, como una representación simbólica del principio femenino, órgano receptor por excelencia. ¿No es acaso que la misma Iglesia se autodenomina la Santa Madre Iglesia? En el centro de la plaza se encuentra un gran obelisco, representación de Ra, el dios del sol en la mitología egipcia. Ra es el símbolo de la luz solar, creador de vida, es un símbolo fálico y representación del principio masculino, creador o generador. Además, la Iglesia Católica es patriarcal, donde la figura principal es un hombre, representación por excelencia de la figura fálica, de la cual hemos venido hablando. ¿Le encuentras algún sentido? Déjamelo saber en los comentarios. Conclusión. En nuestro fascinante viaje a través del Tintinnabulum, hemos explorado las profundidades de un amuleto que trasciende su función original de protección en la antigua Roma. Este modesto objeto, colgado en las puertas de los hogares romanos, no solo guardaba las entradas físicas, sino que también actuaba como un guardián de creencias, rituales y simbolismos ricos. Hemos explorado el simbolismo fálico del Tintinnabulum, descubriendo cómo su representación no solo guardaba relación con la protección y la prosperidad, sino también con la fertilidad y la vitalidad. Este simbolismo, aunque experimentó transformaciones con la llegada del cristianismo, persistió en la cultura popular de formas más sutiles. El Tintinnabulum, más que un objeto, es un tesoro de la antigüedad que nos ofrece una ventana a las creencias, rituales y transformaciones de una civilización. Así concluye nuestro viaje por el encantador mundo del Tintinnabulum, un símbolo que ha dejado una melodía duradera en la sinfonía de la historia romana. ¿Qué otros misterios de la antigua Roma les intrigarían? Dejen sus comentarios, compartan sus pensamientos y, por supuesto, suscríbanse para más exploraciones históricas fascinantes. Hasta la próxima aventura en el pasado. Y recuerden, nadie es bueno, nadie es malo. Todos simplemente somos.